Mahatma Gandhi fue un abogado, político y líder pacifista hindú que nació el 2 de octubre de 1869 y luchó por la independencia de la India. Siendo joven, estaba buscando respuestas espirituales. Impactado por los ideales de Jesús, comenzó a leer el Nuevo Testamento. Quedó conmovido por las enseñanzas de Jesús de amar al prójimo y vivir en paz. Se preguntó si el cristianismo sería el camino que por tanto tiempo estuvo buscando. Un domingo decidió ir a una iglesia cristiana, pero antes de ingresar a la iglesia, un hombre en la puerta le sugirió que vaya a una iglesia de negros. Con profundo dolor en su corazón, Gandhi se alejó para nunca más volver. Tiempo después, el líder hindú dijo: me gusta Cristo, no los cristianos. Los cristianos son tan diferentes a Cristo. Yo sería cristiano de no ser por los cristianos. ¿Cuán cerca o cuán lejos del reino de Dios estaba aquel hombre que recibió a Gandhi en la puerta? ¿Estaba adentro o estaba fuera del reino de Dios? ¿Quién en realidad estaba fuera? Bienvenido a esta serie de estudios de el libro de Marcos. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo en este canal junto a diferentes personas de diversos países para estudiar la Biblia y sacar grandes lecciones que Dios tiene para nosotros. En este video, basados en los capítulos 11 y 12 del libro de Marcos, examinaremos cuán cerca o lejos del reino de Dios puede estar una persona y cómo la falsa apariencia de piedad puede representar estar fuera del reino de Dios. Si tú quieres que más personas puedan entrar al reino de Dios, entonces te invito a compartir este video, y si tú todavía no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones para que puedas tener el siguiente video que nosotros compartimos del estudio de Marcos. Y si quieres las clases de Biblia que comparto en la TV y Radio Nuevo Tiempo, puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario. Escaneas el código QR o ingresas a bit.ly/comunidad con esperanza. Estás en un canal donde nosotros también oramos por ti, así que puedes dejar en los comentarios un motivo de oración, porque aquí oramos los unos por los otros. Ha llegado entonces el momento de poder estudiar la Biblia, y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra y pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En este video vamos a explorar 8 relatos que nos presentan los capítulos 11 y 12 del libro de Marcos. El primero, la entrada triunfal, y el último, el escriba que se acerca a Jesús con la pregunta del mayor mandamiento, nos presentan dos ideas claves sobre el reino de Dios. La primera, en Marcos 11:10, donde la gente exclama: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y la segunda, en Marcos 12:34, cuando Jesús dijo al escriba: no estás lejos del reino de Dios. Y los 6 relatos internos, la higuera, el templo, la autoridad de Jesús, los labradores, el tributo y la resurrección, nos grafican la apariencia de vivir dentro del reino de Dios, pero de estar realmente fuera. Cada relato está conectado uno con otro, y si tú quieres descubrir qué significa llegar a no estar lejos del reino de Dios, debes ir paso a paso hasta el final. Así que vamos a comenzar con el primer relato que presenta Marcos, y es la entrada triunfal. Esto está en el capítulo 11 del verso 1 al 11. Marcos 11, 1 y 2 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Por qué Jesús manda traer el pollino? Porque Jesús va a hacer algo
que Él no ha hecho antes. Acuérdate que en ocasiones anteriores Jesús le ha pedido a las personas a quienes hizo grandes milagros que no contaran a nadie por la sencilla razón de que la gente no entendía quién verdaderamente era Jesús. Ellos creían y esperaban que Jesús pueda ser aquel líder que los libertara de la opresión de los romanos, porque ellos tenían la concepción así acerca de el Mesías. Pero esa no era la finalidad por la cual Jesús vino a este mundo. Y ahora Jesús manda a traer el pollino porque va a entrar a Jerusalén. Una entrada triunfal para la mente judía, que esperaban justamente la llegada de ese Mesías. Ahora imagínate los ojos de los discípulos al pedir que vengan con un pollino para entrar a Jerusalén. La Biblia dice en el verso 7, trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Antes los discípulos habían quedado chasqueados con Jesús porque en ocasión de la alimentación de la multitud y el pueblo había querido proclamar a Jesús como rey, los discípulos querían también hacer lo mismo, pero Jesús no se lo permitió. Ellos quedaron frustrados, chasqueados. Pero ahora Jesús va a entrar, pusieron sus mantos sobre el pollino, Jesús, vamos. Ellos estaban felices y cuando ingresaron lo que vieron fue una escena, pero sumamente especial, porque la Biblia nos dice en el verso 8 que también muchos tendían sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Es decir, ese día en Jerusalén hubo toda una revolución. El impacto de la llegada de Jesús a Jerusalén bajo esas condiciones en las que pues ellos tenían en mente que el líder que vendría, el Mesías que vendría, vendría con esas características, montado en un pollino. Había profecías en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que señalaban la llegada del Mesías así. Y ellos conocían muy bien esas profecías, las sabían muy bien. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la llegada de ese Mesías. Lamentablemente, para ellos, el Mesías no era en realidad el Mesías que Dios enviaba para la nación y para el mundo, sino que ellos esperaban un Mesías caudillo, político, militar, que los librara de los romanos. Y allí estos hombres, estas multitudes, que no solamente estaban conformadas por los que vivían en Jerusalén, sino por mucha gente que había venido de diferentes lugares. Acuérdate que está por celebrarse la Pascua. Ha venido multitudes de personas de diferentes partes para celebrar la Pascua allí. Y este era un día especial, ese domingo fue un día especial. Y si nosotros hubiésemos podido estar ese día ahí, hubiésemos visto un gran movimiento religioso, podría llamarse así incluso, de un fervor religioso en aquella ocasión, tanto así que la Biblia nos dice las palabras que pronunciaban. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Sabes qué? Hosana significa sálvanos ahora, te lo rogamos. Era el pedido del pueblo. Y ese día para ellos había llegado. De tal forma que incluso exclaman, bendito el reino. Si hay un tema que el libro de Marcos ha presentado desde el principio, desde el primer capítulo, es el reino de Dios. El mensaje de Jesús, la predicación de Jesús fue: el reino de Dios se ha acercado. Jesús predicó el reino de Dios a través de sus parábolas, de sus enseñanzas, de los sermones. Entonces, el pueblo, el pueblo creía que ese día había llegado el reino prometido, el reino de su padre David, que viene. Y ellos pensaban, pues, que si ese día había llegado el reino, ellos estaban dentro del reino. Pero acuérdate que Jesús dijo en Marcos 4:11, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera,
por parábolas todas las cosas. La pregunta que Marcos tiene para hacernos en el capítulo 11 y 12 es: todo este grupo de personas que están en los diferentes relatos de estos capítulos, ¿están dentro o fuera del reino de Dios? Por una sencilla razón. Si tú hubieses podido estar en aquel momento, en este día, donde la gente gritaba, hosana en las alturas, bendito el que viene, y no conocieras lo que ya han registrado los evangelistas sobre todas las vivencias de Jesús y lo que pasó Jesús con las multitudes y con la gente del pueblo, podría pensar cualquier persona de que ese día era un día de fervor religioso. Había habido un gran reavivamiento espiritual en la nación, porque gritaban hosana en las alturas a Dios, estaban glorificando a Dios. Sí, pero días más tarde, los mismos y mucha de esta gente estaban gritando: crucifícale. Significaba ese domingo, esa escena de fervor religioso, que ellos estaban verdaderamente dentro del reino de Dios. ¿Habían ingresado al reino de Dios o estaban lejos? ¿Estaban fuera? ¿Por qué es que el libro de Marcos presenta la descripción de la proclama de estos hombres que gritan: el reino, bendito el reino de nuestro padre David que viene? Porque hay una enseñanza que Marcos nos va a presentar tanto en el capítulo 11 y 12 a través de todos estos relatos, de poder evaluar quiénes verdaderamente están dentro o fuera del reino de Dios. Todo esto que la gente gritaba, ¿era verdaderamente religiosidad? ¿Era verdaderamente un fervor cristiano? ¿O es que acaso era solamente apariencia de piedad? Y para descubrir si es que era una apariencia, vamos entonces ahora al siguiente relato. Y tiene que ver con la higuera que se seca. Esto está en Marcos capítulo 11, desde el verso 12 al 14, y luego de los versos 20 al 26. Los versículos 12 al 13 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. El relato que Marcos presenta sobre la higuera tiene la finalidad de mostrarnos que lo que había sucedido allí en Jerusalén ese día, de una de un gran movimiento religioso, no era verdaderamente un cristianismo, un fervor auténtico, sino que era solamente apariencia. Y es que esta higuera representa justamente la apariencia cristiana, la apariencia de piedad. Jesús, que mira a la higuera, la ve con hojas, pues era una característica cuando la planta de higos tiene fruto. Se acercó para ver, pero no había nada. No había frutos. No tenía frutos. ¿Qué es lo que tenía esta planta? Tenía la apariencia de tener frutos, pero en realidad no los tenía. Y Jesús, que en todo su ministerio bendijo, Jesús que en todo su ministerio estuvo siempre haciendo el bien, ahora parece desconcertar a la gente que está alrededor de Jesús, porque Jesús pronuncia estas palabras que están en el verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Entonces Jesús luego para el templo, salen de ahí, van fuera de la ciudad, y por la mañana, dice el verso 20, cuando pasaron por la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Se secó. ¿Por qué se secó? Porque hay una lección que Dios quiere darnos a nosotros, que la apariencia, tarde o temprano, se seca. Esa apariencia de religiosidad,
esa apariencia de cristiandad y de fervor religioso, tarde o temprano se seca. Y eso iba a pasar así, tan rápido como sucedió con la higuera, porque que una planta se seque de un momento para otro, eso no es natural. Tiene que pasar mucho tiempo para secarse, pero con esta higuera no sucedió así. Fue rápido, así como sería la condición de aquella gente que había gritado: Hosana en las alturas, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Apenas unos cuantos días, toda esa apariencia de fervor religioso se iba a secar y estarían crucificando a Jesús. Los discípulos le preguntan a Jesús, le dicen: Jesús, mira, Pedro, que es siempre el que está ahí tomando la iniciativa en el verso 21, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y Jesús le da una respuesta bastante interesante: tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver la higuera seca con la respuesta de Jesús? Tened fe en Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba hablándoles la necesidad de tener una fe auténtica con Dios. Si tú no tienes una fe auténtica, tarde o temprano te vas a secar, porque solo es una apariencia. Pero, ¿en qué consistiría esta fe auténtica en Dios? ¿Y cómo podrían ellos desarrollar esa fe auténtica? Porque la nación judía pues autoproclamaba tener esa fe y esa religiosidad que ninguna nación pues en el mundo tenía, según ellos. Ellos pues eran el pueblo especial, el pueblo escogido, no había pueblo como ellos. Esa era la apariencia. Pero ¿qué había en el fondo? Mira la respuesta de Jesús ante la pregunta de la higuera seca. Jesús les dice, sigue hablando de la fe: y cuando estéis orando, porque la religiosidad tiene que ver con la oración, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pastor, ¿y qué tiene que ver ahora el perdón con la fe y la oración y con la higuera? Por una sencilla razón. ¿Qué era la higuera? ¿Qué representaba la higuera? Apariencia. ¿Qué estaba sucediendo con el pueblo? Apariencia de piedad, pero que en realidad no la tenían. No era una fe auténtica lo que ellos tenían. ¿Y cómo se evidenciaba eso? Jesús dice, cuando ustedes oren, perdonen. ¿Qué tenían que perdonar ellos? Las ofensas. ¿De quiénes? Entre ellos. ¿Sabes que el pueblo, ese día, allí en Jerusalén, ese domingo, todos de diferentes lugares, de diferentes puntos, incluidos los habitantes de Jerusalén, la nación, podía parecer que era una nación unida, pero estaban divididos. El pueblo estaba dividido. Los dirigentes judíos, ellos mismos, estaban divididos. Y aquí Marcos 11 y 12 nos va a presentar diferentes grupos, por lo menos 4 grupos de personas en ese grupo de dirigentes o líderes de la nación, pero divididos. Y el pueblo dividido consigo mismos. Tenían clases, estatus, grupos, hacían excepción de personas. Tú sí eres importante, tú no eres importante. Tenían a los publicanos como gente que ellos no querían ni siquiera relacionarse, pero eran sus hermanos, eran judíos mismos. Claro, no tenían buenas conductas. ¿Y qué hablar pues de aquellas otras personas que eran considerados pues unas personas no gratas para la sociedad? ¿Era un pueblo verdaderamente unido? No era un pueblo unido, pero aparentaba tener una religiosidad. Ahora, ellos que proclamaban: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Sí, pero estaban dentro del reino de Dios. Habían aceptado ingresar al reino de Dios que Jesús mismo está proclamando. ¿O es que estaban fuera
del reino de Dios. Y esto nosotros lo vamos a descubrir en el siguiente relato y tiene que ver con la purificación del templo. Esto está en Marcos capítulo 11, el verso 15 al 19. Los versos 15 al 16 dice: vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está rechazando toda apariencia de religiosidad de parte del pueblo. Jesús vino para salvar, para dar la oportunidad que toda persona pueda entrar al reino de Dios, pero Jesús también vino para corregir a aquellas personas que quieren entrar al reino de Dios. Pero aquí esto no le gustó a mucha gente y mucho más al tirar esas mesas. Porque Jesús, ¿qué está haciendo? Está corrigiendo esa apariencia de religiosidad que les hace creer a ellos que están dentro del reino, pero ¿están dentro del reino o están lejos o están fuera? Y Jesús dice: ustedes han convertido esta casa, mi casa, en una cueva de ladrones. Y la Biblia nos dice que allí entonces aparece el primer grupo. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo. ¿Dónde estaba la religiosidad de aquellas personas? ¿Dónde estaba su espiritualidad de ellos? Si querían matar a Jesús. Es que ese era el problema de ellos. No, ese no es el problema solamente de los fariseos o de los escribas y de los principales sacerdotes. Jesús mismo amplió y magnificó su ley cuando él dijo en aquel sermón del monte: oíste que fue dicho, no matarás, pero aquel que se enoja contra su hermano, aquel que le dice fatuo, lo está matando, está asesinando. Este grupo de personas que eran considerados ellos mismos con una espiritualidad muy especial, maquinaban en sus corazones el asesinato de Jesús, querían matarlo. Esta es la apariencia, esta es la apariencia de la higuera. Aparentaba tener algo, pero en realidad no tenía nada, eran vacíos. Estaban fuera o dentro del reino de Dios. Personas que maquinan la muerte de alguien pueden estar dentro. Jesús, la Biblia, Marcos aquí, está identificando y evidenciando, mostrando que lamentablemente estas personas no estaban dentro del reino, estaban fuera. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque cada relato va siguiendo una secuencia de mostrarnos cuán lejos puede estar una persona del reino de Dios, pero creyendo que está dentro de él. Y esto tiene que ver con el siguiente relato, y es la autoridad que se cuestiona a Jesús. El relato está en Marcos 11, 27 al 33. El verso 27 al 28 dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Quiénes son los que preguntan esto a Jesús? Son, de acuerdo al verso que hemos leído, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Quiénes eran ellos? Pues eran personas que creían tener la autoridad religiosa en la nación. Habían diferentes grupos y cada uno pues creía que eran superiores unos a los otros. Bueno, aquí está el primer grupo. Estas personas que creían que tenían la autoridad de la nación estaban dentro o lejos o fuera del reino de Dios. Mientras ellos no reconocieran a Jesús como Salvador, como a Jesús como el Hijo de Dios, tal como Marcos lo viene presentando,
estos hombres evidenciaban así, lamentablemente, que estaban ellos pues fuera del reino de Dios. Y Jesús les va a responder a ellos y le responde haciendo una pregunta. Y esta pregunta que tiene que ver con Juan el Bautista, si es que su bautismo era del cielo o de los hombres, como dice el verso 30, ellos discutieron, ellos comenzaron a conversar y se dieron cuenta de algo, pues habían caído, mientras que ellos querían ponerle una trampa a Jesús, pues ellos ahora habían caído y entonces ellos no sabían cómo responder, de tal forma que dijeron, no sabemos, porque si le decimos una cosa, vamos en contra de nuestras creencias, si decimos otra cosa, también tememos al pueblo, no sabemos. Jesús les dice, bueno, yo tampoco les puedo responder. Jesús demostró así quién era verdaderamente delante de ellos, pero ¿lo aceptaron? No lo aceptaron, lo rechazaron. Y quien rechaza a Jesús, quien rechaza la autoridad de Jesús sobre su vida, ¿puede estar dentro del reino de Dios? Sin lugar a duda que no. Lamentablemente, este relato nos presenta cómo personas que son muy religiosas, que pueden tener una apariencia de espiritualidad, como los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, no estaban dentro del reino, sino lejos. Y ahora viene Jesús a presentarles una parábola para aclararles a ellos qué es lo que está pasando en realidad en la nación, qué es lo que está pasando en la vida de ellos mismos como dirigentes judíos. Y esta es la parábola de los labradores malvados. El relato está en Marcos capítulo 12, el verso 1 al 12. El verso 1 dice, entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. Luego la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La gente relacionaba muy bien la viña con la nación, porque los profetas en el Antiguo Testamento habían hecho mención muchas veces de la figura de una viña con el pueblo judío. Así que ellos sabían de quién estaba hablando Jesús. Marcos mismo lo dice más adelante que entendieron a qué se refería Jesús. Ahora, ¿de quién es la viña? La viña tiene un dueño, es de Dios, le pertenece a Dios, pero se la entregó a unos labradores que representa a la nación y aquí dirigida por estos hombres principales, sacerdotes, escribas, ancianos. Ahora, de acuerdo al relato que hace Jesús de esta parábola, Jesús dice a su tiempo, en el verso 2, el dueño, el propietario, a quien le pertenece la viña, envió un siervo a los labradores para recibir de estos del fruto de la viña. Esa idea es clave. Manda a alguien para recibir. Los labradores tienen que entregar algo. ¿Qué tienen que entregar? Tienen que entregar fruto. Pero estos labradores, dicen en el verso 9, los golpearon, los enviaron con las manos vacías y así pasó con uno y con otro a los que el dueño de la viña envió. Ninguno regresó con el fruto que le pertenecía al dueño de la viña. Finalmente, de acuerdo al mismo Jesús en la parábola, envía a su hijo amado. Ya Marcos ha descrito en 2 ocasiones que Jesús es el hijo amado, tanto en el bautismo como en la transfiguración. Jesús es el hijo amado. Jesús viene ahora a la viña. Pero ¿qué hacen estos labradores? Estos labradores miran al hijo y dicen el verso 7, este es el heredero. ¿De qué? De la viña. Entonces, venid, matémoslo y la heredad será nuestra. ¿Qué estaban haciendo ellos? Se estaban apropiando de algo que no era de ellos. Porque la viña no es de ellos. Va a ser nuestra. Y lo mataron. Pero no solamente lo mataron. Dice el texto bíblico en el verso 9, lo arrojaron fuera de la viña. Lo echaron fuera. ¿Quiénes representan estos labradores malvados, como se entiende aquí? Jesús mismo explica y dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo.
¿Quién es esa piedra rechazada? Jesús es la piedra rechazada. Ellos lo rechazaron a Jesús y lo mataron y lo echaron fuera. Los que se creían que estaban dentro del reino terminan por echar fuera a Jesús. Y esta es su condena de ellos. Ellos entendieron, así lo dice el verso 12, procuraban prenderlo porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. Entendieron, pero no se arrepintieron. Y si no se arrepintieron, entonces podrían estar dentro o fuera del reino de Dios. La verdad es que estos hombres rechazaron a Jesús, lo mataron y lo echaron fuera, fuera de sus corazones, lo echaron fuera de la nación. Ellos habían desechado a Jesús. ¿De qué se habían adueñado? Se habían adueñado de algo que no les pertenecía. Se habían adueñado de la salvación, pero en realidad sus corazones estaban lejos. Y ahora ellos que han sido pues enfrentados, confrontados por Jesús a través de esta parábola, se van. Pero entonces ahí aparece el otro grupo de personas. Acuérdate que hemos dicho que el pueblo como nación pues aparentaba estar unido, pero dentro del mismo liderazgo de la nación habían grupos. Y como los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos han sido pues derrotados, ahora sale el siguiente grupo para atacar a Jesús. ¿Y quiénes son? Son los fariseos y los herodianos. Y aquí vamos a ver la cuestión del tributo. Este relato está en Marcos 12, 13 al 17. Los versos 13 al 14 dice, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Este es el otro grupo de los dirigentes judíos. Este era el otro grupo de aquellos que creían tener gran autoridad en la nación. Y eran los fariseos y los herodianos. Que a la verdad ellos mismos estaban divididos. No es que eran personas que se llevaban entre sí, porque los fariseos que estaban en contra del tributo y los herodianos que estaban a favor, ahora se unen. ¿Se unen para qué? Para querer hacer caer a Jesús. Y vienen con adulación, vienen con palabras lisonjeras a Jesús, diciéndole, Maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia. Apariencia. Apariencia es la lección que el Señor Jesús está dando en Marcos 11 y 12, de aquellos que aparentan, así como la higuera, aparentaba tener fruto, de aquellos que aparentan estar dentro del reino, pero están fuera. Y le dicen, tú no miras la apariencia de los hombres. Jesús, por supuesto, que desea que quienes verdaderamente dicen ser cristianos, pues aparenten ser cristianos. Pero más allá de las apariencias, Jesús mira el corazón. Jesús sabe lo que hay en tu corazón. Jesús sabe si verdaderamente estás en la iglesia por amor a Jesús, o por obligación, o por tradición, o por conveniencia, o por interés, o simplemente porque te has conformado a vivir así. Jesús sabe verdaderamente. Y estos hombres le dicen, tú no miras la apariencia. Y entonces, respóndenos, ¿es lícito dar tributo? Y Jesús responde, traedme un denario para que lo vea. Y cuando le traen el denario, Jesús le preguntó, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Ahora mira la respuesta de Jesús. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
y se maravillaron. ¿Por qué? Porque Jesús no cayó en la trampa de estos hombres. Y Jesús da un principio básico y elemental aquí. ¿Qué les está diciendo a estos hombres? Ustedes dan a César lo que le pertenece a César, porque pagan el tributo. Pues están obligados a hacerlo. Lo hacen de buena gana o de mala gana, pagan el tributo. Y hay que pagar, sigan pagando. Den a César lo que es de César. El problema no está con el César, porque ellos pagaban tributo. ¿Cuál es el problema? El problema radica en la parábola anterior, la parábola de los labradores malvados, porque el dueño de la viña va para pedir a través de su siervo el fruto de su viña, pero ellos no le dan. No le dieron a Dios lo que le pertenecía a Dios. Jesús les está diciendo, ustedes dan tributo y dan a César lo que es de César, pero a Dios no le están dando lo que a Dios le pertenece. Y al contrario, ustedes se han adueñado de la salvación que solo le pertenece a Dios. Ese es el peligro de la apariencia religiosa. Ese es el peligro de quienes creen estar dentro del reino de Dios, pero en realidad están fuera, porque se adueñan de la salvación. Hay mucha gente, muchos cristianos que a lo largo de la historia han querido apropiarse de la salvación que no les pertenece y quieren determinar las cosas de salvación. Esto es pecado, esto no es pecado, esto es salvación, esto no es para salvación. ¿Quién les dio autoridad para eso? Nadie, porque la salvación solo le pertenece a Dios. Así que ahora que Jesús ha presentado esta respuesta y que ellos han quedado derrotados, aparece el siguiente grupo, que pues creía que eran superiores a los fariseos. Y es más, hasta se burlaban de ellos, porque ustedes no saben, ustedes dicen que estudian las escrituras, pero en realidad ustedes están engañados. ¿Y sabes quiénes eran? Eran los saduceos. Y vamos a ver este relato que está en Marcos capítulo 12, el verso 18 al 27, con la pregunta de la resurrección. Los versos 18 al 19 dice, entonces vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muere y deja esposa, pero no deja hijos, su hermano debe casarse con ella y levantar descendencia a su hermano. Los saduceos creían que eran superiores a todos. Jesús había derrotado a los principales sacerdotes, había derrotado a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, a los herodianos, pero los saduceos dijeron, ahora es nuestro turno y nosotros vamos a hacer caer a Jesús. Y vienen con este planteamiento de Moisés, de lo que escribió acerca de aquella persona, de aquel hombre que muere sin hijos. Y le presentan el caso de, pues, que ahora toma el segundo hermano, el siguiente hermano, y tampoco tiene hijos, y así pasaron todos los hermanos, y finalmente, ¿de quién va a ser esa mujer? En la resurrección. Pero si ellos no creían en la resurrección, si ellos no creían ni en los ángeles, ¿por qué hacen este tipo de preguntas? Pues sencillamente porque en sus corazones había hipocresía, querían hacer caer a Jesús. Y Jesús les responde así, en el verso 24, erráis también en esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Erráis. Mira, aquellos hombres que se creían superiores a todo lo demás, no había ya como ellos. Jesús directo y va al punto. Erráis ignorando las escrituras. Ustedes ignoran las escrituras. Y les dice más en el verso 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Está Jesús dando directo al punto, toca la llaga de ellos, porque ellos creían que sabían mucho y Jesús viene y le dice, ustedes que creen que saben mucho, en realidad ustedes están ignorando
la palabra de Dios. Y por eso ustedes están completamente equivocados. Creían que sabían mucho, pero en realidad era todo un autoengaño. Y Jesús les va a responder, les dice que en el reino de los cielos, pues ni se casarán, ni se darán en casamiento, serán como los ángeles que están en el cielo. Y respecto a la resurrección, entonces les dice Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, porque ellos creían en Abraham, en Isaac, y, y si creían en ellos es porque Dios los va a resucitar. ¿Qué es lo que estaba pasando entonces aquí en el corazón, en la mente de estos hombres? Estos hombres que creían saber mucho estaban espiritualmente perdidos en las escrituras. Estaban perdidos en la religión. Eran vagabundos espirituales. ¿Sabes que hay mucha gente hoy en día que aparece así, con ideas extrañas a la palabra de Dios? Sí, ¿sabes que se levantan de tiempo en tiempo movimientos y grupos de personas con una nueva verdad? Así como estos hombres que se levantaron en su momento. No hay resurrección, no hay ángeles. Ahora hay gente que se levanta diciendo, el Espíritu Santo no es Dios. ¿Ya escuchaste personas decir así? El Espíritu Santo no es Dios. Y que la iglesia, los pioneros, no creían en una Trinidad, están en contra de la enseñanza bíblica del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo peligroso de todo esto? Que hay gente que los sigue. Hay gente que los escucha. Oh, qué lindo, mira, estas cosas no te enseñan. Pero no son otra cosa más, lamentable y tristemente, que personas que así como los saduceos, que piensan saber mucho más que los otros, porque te dicen, esto no te enseñan, esto no saben, no se predica en las iglesias, creen que han llegado a un nivel superior, están perdidos espiritualmente. Lamentablemente, creen estar dentro del reino de Dios, pero están fuera. Y hay mucha gente que está saliendo del reino de Dios por ignorar las escrituras, tal como el Señor Jesús lo dice aquí. Por eso la invitación, siempre el llamado es a escudriñar las escrituras, a tomar la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Ahora, este grupo de personas, mira, ya han desfilado diferentes grupos contra Jesús. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos con los herodianos, ahora los saduceos. Pastor, si los saduceos eran los que más creían, que sabían en la sociedad y ya no había nadie más, sí, ellos eran lo último, ya no había nadie más, ya no había nadie más. Entonces aparece un hombre, un individuo, y esto está en Marcos el capítulo 12, el verso 28 al 34. Un hombre que viene a preguntar sobre el gran mandamiento. El verso 28 dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mira, este hombre había llegado a la conclusión de que si Jesús había derrotado a todos los anteriores, él iba a hacer caer a Jesús. Él creía que sería superior a todos los grupos que habían desfilado para hacer caer a Jesús si no lo habían logrado. ¿Quién era? Era un escriba. Los escribas, que fue el primer grupo que se presenta ante Jesús, eran los doctos en la ley, eran aquellos que sabían muy bien las escrituras. Dice, con esta pregunta que yo le hago a Jesús, lo hago caer a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde magistralmente, como siempre. Esto está en el versículo 29. El primero de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Pero ahí no queda Jesús.
él agrega en el verso 31. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba magnificando su ley. Jesús no vino a abolir su ley. Tú sabes que hay cristianos sinceros, sí, pero acuérdate de una cosa, que sinceridad no indica que una persona está en la salvación de Cristo Jesús. Porque hay mucha gente sincera que dice que Jesús abolió la ley de Dios y que aquí está la evidencia en este pasaje de la Biblia. Pero cuando Jesús cita amar a Dios y amar al prójimo, esto está en el Antiguo Testamento y lo conocía muy bien el pueblo. Deuteronomio 6:5, amar a Dios. Levítico 19:18, amar al prójimo. ¿Era algo nuevo? No, Jesús no estaba diciendo nada nuevo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba magnificando la ley de Dios y estaba presentando que el cumplimiento de la ley es el amor. El resto es formalismo. Si no se cumple la ley de Dios basado en el principio del amor, todo es apariencia. Y ese era el problema de la nación. Ese era el problema de los judíos, ese era el problema de los dirigentes y puede ser también el problema de muchos cristianos hoy en día, que puede cumplir la ley de Dios, pero no está cumpliendo el principio de la ley, que es el amor. Y este escriba, entonces, dijo algo. Mira lo que él respondió en el verso 32. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué representaban los holocaustos y sacrificios? Representaban la religiosidad del pueblo. Se adoraba a Dios con holocaustos y sacrificios. Pero este escriba está diciendo que amar a Dios y al prójimo es más que todos esos servicios religiosos, que ellos lo realizaban, pero que era apariencia, como la higuera, aparentaba, pero cumplían verdaderamente la ley de Dios. No, ¿por qué? Porque no cumplían en el amor. Y Jesús le responde a él y le dice en el verso 34, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos. Y nadie más le preguntó nada a Jesús. Jesús le dijo, no estás lejos. Jesús no le dijo, estás dentro del reino. Ojalá hubiese podido estar dentro. ¿Pero por qué no estuvo dentro? Porque sencillamente no se arrepintió. Quedó y prefirió seguir bajo sus estándares religiosos, a pesar de que sus ojos habían sido abiertos. De principio a fin, desde la entrada triunfal, pasando por la higuera, el templo, la autoridad de Jesús, los labradores, el tributo, el tema de la resurrección, hasta el escriba, a quien Jesús le dice que no está lejos del reino de Dios. Marcos nos ha mostrado el peligro de la apariencia cristiana, colocando al individuo en un punto fuera o lejos del reino de Dios. Ahora necesitas reflexionar sobre tu condición espiritual. ¿Dónde estás? La pregunta que el Señor hizo a Adán y Eva después del pecado fue, ¿dónde estás? Y esa será la pregunta hasta que el pecado haya sido eliminado de este mundo. ¿Dónde estás? Y es que Marcos, al presentar estos relatos, no los presenta para juzgar a los líderes religiosos, a los escribas, a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos. Tampoco los escribe para culpabilizarte. Los escribe para que tú y yo podamos reflexionar, para que podamos meditar. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que lee la Biblia, pero no medita en la palabra de Dios. Ah, porque ese fue el problema de los fariseos. No, ese no fue el problema de los fariseos solamente. Puede ser nuestro problema. Es un problema a lo largo de la historia y es un problema actual y podrá seguir siendo
un problema. Mientras las personas no reconozcan verdaderamente dónde están. ¿Dónde estás? ¿Dentro o fuera del reino? Hay dos grupos. Desde que Marcos ha comenzado su evangelio, nos está presentando hasta aquí que hay dos grupos. Los que están dentro y los que están fuera del reino de Dios. Y los que están fuera no solamente son los no creyentes, los que están fuera por lo menos son tres grupos más. Los que piensan que están dentro, pero están fuera. Los que, como el escriba, no están dentro, pero están cerca. Y los que, como los saduceos, están perdidos espiritualmente. Pastor, ¿y los que están dentro? ¿Quiénes son? El Señor Jesús ya habló acerca de quién es el reino de los cielos. ¿Te acuerdas de quién dijo Jesús? De los tales es el reino de Dios. En Mateo 5:3, Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Sabes que en Lucas, el capítulo 19, el verso 9, Jesús dijo así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Quiénes son los que confían en sí mismos como justos y menosprecian a los otros? Estos no son los pobres en espíritu. Estos son los que se creen ricos espirituales. ¿Te acuerdas de Apocalipsis 3:17? ¿Qué dicen? Yo soy rico y de nada tengo necesidad. ¿Cuál es el contraste entre los pobres en espíritu y los que se creen ricos y que no tienen ninguna necesidad? Sabes que aquí Jesús más adelante presentó la diferencia de la parábola entre el fariseo y el publicano. ¿Quién fue justificado? El publicano. ¿Quién era el publicano? Un pobre en espíritu, que decía: ten piedad de mí, soy pecador. Era humilde. Por eso Jesús tomó a los niños y dijo: de ellos es el reino de los cielos. De alguien humilde que reconoce su pecaminosidad ante Dios. ¿Dónde estás tú? La pregunta que Dios quiere hacerte a ti. Si tú quieres hacer una oración ahora y puedes tomar una decisión, tu oración puede ser: Señor, quiero estar y permanecer dentro de tu reino. Si tú quieres tomar esa decisión, te invito a que tú puedas escribirla aquí en los comentarios y decir: Señor, quiero estar y permanecer en tu reino. ¿Sabes cuál es el peligro de creer estar dentro del reino, pero en realidad estar fuera? Jesús lo dice en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay dos grupos de personas. Pastor, pero ese fue el problema de los fariseos. No, ese fue también el problema de aquel hombre que recibió a Gandhi en la puerta de su iglesia. Y ese puede ser el problema de muchos cristianos hoy, de aquellos que creen estar dentro, que están fuera en realidad y que no dejan entrar a otros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que la salvación debe manejarse a su forma, a su manera, porque se han adueñado de la salvación que no les pertenece y porque no permiten que otras personas entren al reino de Dios. Pero hay otro grupo. Son los que están dentro del reino de Dios y quieren ganar a otras personas para el reino de Dios. Yo quiero invitarte a que tú puedas tomar la decisión de pertenecer a ese grupo que gana a otras personas para el reino de Dios. Si tú quieres tomar esa decisión, entonces escribe aquí en los comentarios: Señor, quiero ganar personas para tu reino. ¿Quieres tomar esa linda decisión en este momento? Escríbelo aquí en los comentarios: Señor, quiero ganar personas para tu reino. En este momento quiero orar
por esa decisión, para que te involucres en la ganancia de personas para el reino de Dios. Y también quiero orar por aquellas personas que escribieron aquí un pedido de oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra, que nos exhorta, que nos llama a reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Y en este momento aquí hay muchas personas que están tomando la decisión de ganar personas para tu reino. Acéptalas en tu gracia, dales la unción de tu Santo Espíritu para salir a proclamar tu evangelio y ganar muchas personas para la salvación en Cristo Jesús. Oramos también por aquellos que están enfermos, por aquellos matrimonios que están pasando por momentos difíciles, por familias que están en crisis. Ayuda, Señor, responde la oración de diferentes motivos que fueron escritos aquí. Gente que escribe por trabajos, que tiene alguna situación difícil que solucionar. Atiende, Señor, de acuerdo a tu voluntad a cada uno de ellos. Oramos confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres estudiar la Biblia conmigo de lunes a viernes? Comparto clases de Biblia en la TV y Radio Nuevo Tiempo. Si tú quieres entonces unirte a esta comunidad, el enlace está en el primer comentario. Y si tú quieres conocer más acerca de este libro de Marcos, aquí aparece una serie de videos, de comentarios, capítulo por capítulo del libro de Marcos que te va a encantar. Así que ahí está, suscríbete al canal y compártelo con otras personas. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio del libro de Marcos.